¿Cuándo regresa, doctor? Yo sé que no he estudiado nada. No, algo así, pero es que... ¿Quién fue el sapo? ¿Quién fue el sapo? ¿Quién le dijo? Si quieres, se los tomo hoy. No. No, Márquez. Tenemos física y Con su ayudante, doctor. O puede confiar en nosotros. No, mejor nos deja la hoja y se la entregamos cuando regrese. Él es papá.
Mejor más que menos. Así si se equivocan, tienen chance, ¿cierto? La típica, van a ser 10 preguntas abiertas. Opción múltiple. Puede ser 5 o 7. Eso es. Y nada, sí, les voy a subir hoy a todas las diapositivas, pero acuérdense todo lo que hemos hablado en clases, todo lo que hemos discutido, eso va a ser importante, ¿vale? Empecemos esta vez. Y en la última partecita del periodo, vamos a hablar de activación y diferenciación de estos linfocitos T. Cuando regresemos, o sea, en 2 semanas más, vamos a hablar sobre linfocitos B. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, hay cositas que hemos hablado durante todos estos 2 meses y es sobre los principales pasos del desarrollo de células T. Se los he dividido esta vez, pero yo creo que es bastante resumida de lo que hemos hablado, ¿cierto? Acuérdense que dentro de la hematopoiesis siempre vamos a tener una célula progenitora, ¿sí? Dentro de la médula ósea empiezan a desarrollarse o a madurar estos linfocitos mediados por señales de citoquinas, ¿ok? Y que posteriormente estos, en un primer momento, empiezan a migran por precursores desde la médula ósea hacia el timo. Acuérdense, estamos hablando de linfocitos T. Los precursores tempranos de linajes de T, que se llaman ETP, son los que van a ingresar a la sangre como tal. ¿Y qué va a pasar aquí en la sangre? Empieza el proceso de diferenciación. Y entonces empieza, en el timo, el reordenamiento del TCR, que se acuerdan que era toda la región BDF que les enseñé en las clases pasadas, y cambios en el fenotipo de superficie. Acuérdense que dentro de esto hay una selección positiva y selección negativa para determinar si realmente el receptor va en buenas condiciones para liberarlo a la periferia, ¿okay? Con esto luego vamos al tercer paso, que es la selección, que justo también ocurre en el timo, donde hay selección beta para el reconocimiento o reordenamiento funcional de los receptores, la selección positiva para reconocimiento del sistema de complemento y la selección negativa para eliminar el reordenamiento de linfocitos autoreactivos. ¿Listo? Finalmente hablamos de migración, cuando ya salen estas células T a la periferia y maduras y ya listas para reconocer a un antígeno. ¿Ok? Eso sí se acuerdan, ¿cierto? Y eso es todo lo que hemos hablado en realidad durante un par de meses. Acuérdense también que dentro de la hematopoiesis, otra vez tenemos el progenitor común, y dentro de las células T tenemos 2 grandes grupos, las alfa y beta, que son la mayoría de nuestras células T, ¿cierto? Pero también tenemos estas 2 células. ¿Se acuerdan qué hacen estas 2 células? ¿Cuál es la diferencia de estas? Eso lo tienen que saber, ¿vale? Para su examen, que así lo voy a decir tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿alguien quiere entrar? Aquí en rojo yo les puse, así como las células B, ¿cierto? Como las alfa y beta, forman parte de células que se conocen como células del sistema adaptativo, pero cuando hablamos de esto que les he puesto aquí en morado, incluyendo las natural killer, que claro, nada tienen que ver por ahora con la diferenciación y desarrollo de células T, todas forman parte principalmente de un carácter innato que tienen estas células, ¿cierto? O sea, a pesar de que sean capa gamma, ya no recuerdo bien, ¿se acuerdan que tengo un problema con esto, ¿cierto? Capa delta, ¿cierto? Capa delta. Entonces tienen un rol en el sistema innato, ¿ok? Entonces cuéntenme ustedes, ¿cuál es la diferencia entre las alfa y beta y las capa beta? Que eso lo vimos en la clase
yo les voy haciendo ya preguntas del examen, pero no respondo. Miren, chiquillos, estas son las que en realidad van a dar paso a los CD4 y CD8, ¿cierto? ¿Y esto qué se declara? ¿Cómo? Busquen, chiquillos, está ese libro. Ahí, grandote, dentro del primer capítulo del libro. No puede ser. A ver, Ángelo. Usted se ha dedicado a enseñar a otros niñitos en vez de estudiar tecnología. Yo lo denunciaba. A ver, Emilio. A ver, Cristian. Antes de que te vayas, solamente una pregunta. Bis. No te vas hasta que no me la resuelva. Cristian dice no conocía. No me digan que no tiene un libro en el celular. No. Qué falta de interés es este. Yo tengo todos los libros en mi celular y los leo en cuanto pueda. ¿Cuánto espacio tienes? ¿Ah? ¿Cuánto espacio tienes? 128. Sí, no, bien. A ver, pero en palabras sencillas, ¿no? ¿A qué se dedica el uno y el otro? A ver. Aquí encontré algo que no sé si sea lo que sea. A ver. Dice que sus receptores de células T pueden ser reconocidos sin la necesidad de un MHC, Ok. a diferencia de las células del alfabeto. ¿Y por qué están en la mucosa? Porque es. ¿De qué? Sí, efectivamente. Porque son parte de- Se encuentran. Son parte de la inmunidad de barreras. ¿Se acuerdan que les dije esto de la inmunidad innata? ¿Qué tiene de especial el receptor? Así es, ¿ah? No reconoce antígenos específicos, ¿cierto? Y entonces es muy importante dentro de la mucosa, por ejemplo, la mucosa intestinal, dentro, por ejemplo, de estas regiones, ¿cómo se llamaban las regiones que estaban en el intestino y que formaban parte del sistema inmunitario? Las placas de Peyer. Placas De Peyer. de Peyer. Dios. Preparando para el examen, ¿ok? ¿Se acuerdan qué pasaba en las placas de Peyer? Bueno, ahí vamos repasando bien. Hacemos clase de repaso. Entonces, segunda cosa que tienen que saber para el examen es cómo funcionan las placas de Peyer. ¿Vale? A ver, cuéntenme, ¿cómo funciona? Llegamos repasando. Ya, pero ¿qué hay en el folículo? Usen la imaginación. ¿Se imaginan las placas de Peyer, cierto? Con esos montones de dibujos que les mostré. Ya, ¿qué hay ahí? ¿Qué apuntan? ¿Qué tipo de células apuntan ahí? ¿Ok? Y un montón de células dendríticas. Sí. ¿Qué tipo de células? Plasmáticas. No. Ya, corto la Sin mano. palabras al azar. ¿Qué características tenían las células M? Las que capturaban y transportaban antígenos a
placas de Bayer, del lumen intestinal. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Es una cosa muy. Muy esporádica. Ya, eso tienen que saberlo para el examen, ¿no? Tienen que saber muy bien qué pasa en las mucosas. ¿Okay? Sobre todo, un ejemplo son las placas de Bayer. Tienen que saber la diferenciación entre los dos tipos. En realidad hay más, ¿no? O sea, están los TREC y también tienen que saber qué hacen los TREC. ¿Okay? ¿No? Porque acuérdense que son muy importantes para autorregular la misma respuesta a células T. ¿Sí? TREC. ¿Ok? Listo. Ahí vamos. Yo les voy mostrando la diapositiva. Les voy a hacer preguntas que tengan relación con las clases pasadas. Yo creo que siempre de clase, repaso. ¿Ya? Entonces, como repaso. ¿Qué activaba la línea linfoide? ¿O qué interleuquina estaba involucrada en la activación de la línea linfoide? Interleuquina 3. 3. 7. O la 7. La 7. ¿Ya? Sí, La 7. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que algunas interleuquinas sí o sí se las tenían que saber? Sí. Mínimo esas se las tienen que saber. ¿Ya? Solo las 7. Es que dijo mínimo esa. Ok. Ok. De esta gráfica se me ocurren un montón de preguntas. Por ejemplo, tienen que saber muy bien cómo se desplazan las células desde la médula ósea hasta el timo, ¿vale? Cómo funcionan y cómo funciona el desplazamiento del timo hacia la periferia, ¿vale? Eso hablando de células B, de células T. ¿Listo? ¿Se acuerdan en general cómo ocurría? Sí, pero a nivel, digamos, más celular, más en detalle. ¿Y cómo se desplaza el timo? Sí, que cambiaba de rolling a estacionario, por ejemplo. O sea, ahí tienen que saber muy bien todas las integrinas, ¿cierto? Y todo un montón de proteínas que forman parte de ese complejo de desplazamiento. Como las células captan señales y esas, claro, desde las quimiosinas, las letinas y todo un montón de proteínas que generan el movimiento de rolling hacia que las células pasen el endotélio. ¿Listo? Bueno, entonces, ok. Hasta aquí, importante que entiendan que las células no me respondiste, ¿sabes, Cristian? Nos vemos en el examen. Hasta aquí tienen que entender que la respuesta a las células CD4 o CD8 pues es dependiente del complejo mayor histocompatibilidad, ¿cierto? Y entonces cuando hablamos de la respuesta asociada a células CD4, ¿qué complejo mayor histocompatibilidad? El 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de infección estamos hablando? Si es del 2, estoy hablando de CD4, ¿qué tipo de infección? Extracelulares. ¿Okay? Y si estoy hablando de CD8, ¿qué complejo mayor histocompatibilidad? 1. ¿Qué tipo de infecciones? Ahora bien, había una forma de reconocer, por ejemplo, virus y células cancerígenas desde el CD4 a CD8. ¿Cómo se llama eso? Selección cruzada. Entonces, tienen que saber eso también para su examen. ¿Vale? Ok. Entonces, acuérdense, los linfocitos de CD4 van a reconocer antígenos de microorganismos ingeridos, principalmente por macrófagos, a los linfocitos B, y estos a su vez van a activarlos. ¿Cómo los activan?
que activa la respuesta a células T. De CD4 a células T. La 12 puede ser, ¿cierto? Sí es. Entonces, por otra parte, los TSD8 reconocen antígenos, acuérdense que están presentes en células infectadas por patógenos intracelulares o células tumorales. ¿Cómo lo hacen? Destruyendo directamente a la célula. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Con la CD4 directamente destruye a la célula, mientras que con esta parte pues tengo un intermediario. ¿Listo? ¿Quién es el intermediario? De T, la activación de las células B, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué llamo a las T intermediario? Ya, te voy a decir, qué mal. Es una pregunta que vimos en primer día de clase. ¿Por qué llamar a las células de intermediarias de la respuesta porque primero tengo que activar a esas células, recuerden, esas células pasan exactamente por sucesión clonal y finalmente pues empiezo a generar células plasmáticas o células. Fácil, ¿cierto? Eso lo aprendimos el primer día de clases, ¿ok? Entonces, hay algunos acontecimientos que son importantes dentro de las respuestas del sistema inmune y en esta gráfica se la resumía bastante bien. Lo primero es que esta respuesta es dependiente de un antígeno, ¿ok? Estamos hablando de un órgano linfático como tal. ¿Cuál órgano linfático? Puede ser, ¿cierto? Ok, y entonces yo tengo aquí, porque es dependiente de un antígeno, pues también depende también de cómo se genera la presentación de ese antígeno. Estamos hablando de células presentadoras de antígeno que son capaces entonces de mostrar por el complejo mayor de histocompatibilidad un pedazo de la molécula antigénica y entonces voy a hacer dos cosas. Primero, esta inicial, que es la activación de macrófagos, de linfocitos B y de otras moléculas inflamatorias, y eso depende mucho de este tipo de interleuquina 2. Dentro de la respuesta inmunológica mediada por células T, ¿por qué es tan importante la interleuquina 2? Esa también es otra interleuquina que ustedes tienen que saber. Porque esa es esencial para la proliferación celular de los citocitos. Ok, sí, ¿cierto? Entonces, necesariamente necesito la secreción de interleuquina 2 para diferenciarlos, ya sea a células de memoria o ya sea a células efectoras. ¿Ok? Entonces, posterior al proceso de reconocimiento del antígeno, viene la activación del linfocito y esto a su vez secreta un montón de citoquinas dentro de estas de interleuquina 1. Aquí se genera la proliferación celular y posterior diferenciación para que estas células pasen a tejido periférico. ¿Qué va a ocurrir en tejido periférico? Pues depende de qué tipo de, digamos, antígeno se presente. Puede ser una célula cancerígena o puede ser algún macrófago que haya inhibido algún tipo de microorganismo o puede ser que un virus haya
está asociado a esta estructura. ¿Cómo se llama esto? Ganglio. ¿Ok? ¿Y cómo funciona la migración? El ganglio linfático, por ejemplo, para que un linfocito T madure de virgen a un efector, ingresa a la célula dendrítica. ¿Ok? ¿Ok? Entonces aquí ustedes se acuerdan que tienen que reconocer, lo que les dije alguna vez en la clase, es que tienen que saberse la estructura del timo, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Por donde viene la vía aferente, eferente, dónde están los folículos, ¿cierto? Dónde están cada una de las zonas del timo, dónde maduran las células B, dónde maduran las células T, dónde las células viejitas se estabilizan, ¿ok? Dónde puedo encontrar las células TREM. Eso es importante dentro de la estructura. ¿Listo? Entonces, aquí les está mostrando en esta imagen, creo que alguien de su paralelo trató de explicar de la ficción a la realidad. ¿Quién era? ¿Era en su grupo o era en el anterior? En el siguiente. Esta gráfica, que le iba a dar una chance para que vuelva. ¿Está aquí o es desde el otro lado? Desde aquí, no, ya no recuerdo su cara. Bueno, entonces, que simplemente tenía que explicar que cuando ingresa un patógeno por periferia, las células dendríticas principalmente van a presentar el antígeno. ¿Por dónde entran? Por la vía eferente. ¿Ok? Y aquí entonces va a encontrar célula aferente, perdón. Va a encontrar a las células vírgenes y qué va a pasar en la interacción entre las células dendríticas y las células T vírgenes. ¿Cómo se genera esa interacción entre una célula dendrítica y una célula T? O sea, no leyeron este capítulo, ¿cierto? ¿Qué proteínas eran las importantes para que al final se active ese linfocito? ¿Cuáles? O sea, solo necesito el complejo mayor de su compatibilidad que lo presente. No, ¿cierto? Solo no puede porque tiene baja afinidad o mediana afinidad. ¿Qué necesito para aumentar la afinidad y activar ahora sí que al sistema, a las células? ¿Cómo se llaman las moléculas? O las proteínas, digamos, que en conjunto con el complejo mayor de compatibilidad activan esos linfocitos. ¿Cómo se llaman? Coestimuladores o coactivadores. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? CD40. ¿Ok? CD80. El CD80. CD40, ¿en qué células está? ¿Y CD40L dónde está? ¿Leyeron? ¿De qué viene? ¿El linfocito? Pues, señor. Entonces tengo las células dendríticas que van a tener el CD40
Y eso a su vez va a activar otro complejo proteico. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese complejo proteico? Que ahora sí que realmente activa los B7, ¿cierto? Son fundamentales para activarse el linfocito. ¿Okay? Entonces, ese conjunto de interacción proteica hace que se activen los linfocitos T vírgenes, ¿okay? Y posteriormente se proliferen y generen, ahora sí, células efectoras. Que esas células efectoras ahora sí van a desplazarse hacia el lugar donde se necesita. ¿Okay? A ver, la siguiente pregunta es ¿cómo llegan los linfocitos T desde el timo hacia donde se necesitan? No saben cómo ir, que si solo andan por los microtúbulos y ya se pierden, ¿cierto? Recuerden que estaba una cascada de quimioquinas que sí los dije, pero además tiene que haber fibras que le permitan desplazarse de un lugar a otro, ¿cierto? Porque si no, sería imposible. ¿Okay? Entonces, esas fibras son las fibras FCR, que las produce un tipo de células que se llaman células reticulares fibroblásticas, ¿vale? Les voy a poner el siguiente video para que vean, se llaman amenazas. Déjame ver, necesito. Macroscopic mechanisms attract the T cell to navigate the vascular system and travel to the antigen-containing lymph node. The draining node expands the diameters of its arterioles by 50%, ensuring more blood will pass through. In the high endothelial venule, the vessel the T cell must extravasate through to get into the lymph node. Fever increases the expression of thermosensitive molecules. Pro-inflammatory cytokines encourage the T cell to move across the high endothelial venule at the specific draining node. Once in the lymph node, the T cell faces the monumental task of finding a dendritic cell that is presenting the antigen. Microscopic mechanisms exist to help increase the odds. The dendritic cell itself has finger-like dendrites that sweep an area around the cell, sampling nearby T cells. During development, collagen fibers become encased by fibroblastic reticular cells that secrete extracellular matrix proteins to create an intricate conduit system. The conduit system increases the chances that a T cell and an antigen-presenting dendritic cell will meet up while traveling the same path. Macroscopic and microscopic mechanisms are imperative to initiate an immune response, ensuring the continual survival of the individual. ¿Okay? Entonces, al final es una red que la generan fibroblastos. Hablamos de los fibroblastos, hay un montón dedicados a la respuesta inmune. ¿Okay? Entonces, es esta forma en cómo se desplazan las células de timo hacia diferentes lugares. ¿Okay? Pero les decía, estas células se activan con la presencia de coestimuladores, y no eso es simplemente el reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad del antígeno. ¿Okay? Algunas funciones de los coestimuladores están aquí. La primera es el reconocimiento del antígeno, eso es lo primero que tiene que darse. ¿Okay? Y eso se da cuando una célula presentadora de antígenos presenta su pedazo de antígeno y su linfocito T entonces tiene esta proteína que es la CD28. ¿Por qué es importante la proteína CD28? Porque a su vez interactúa con esta proteína, que es la B7.
es que, si se fijan por acá, esta proteína CD28 tiene en su región citoplasmática ciertas proteínas que activan vías de señalización. Dentro de estas está la vía de señalización I3 quinasa y la vía MASRAP quinasa. ¿Qué van a hacer esto? Pues varias cosas, ¿sí? Pueden inducir a diferentes cosas. Por ejemplo, la supervivencia celular. Esto es bien importante, sobre todo cuando hablamos de células TREG, ¿cierto? La proliferación celular, que es muy importante, que después de que se reconozca el antígeno, entonces se duplique toda la población que reconoce ese mismo antígeno, ya que es expansión clonal. ¿Okay? La diferenciación de linfocitos efectores y de memoria. Entonces, esas tres cosas son importantes y son activadas por estas vías de señalización. ¿Okay? Dentro de esto, si se fijan, hay algunos efectos funcionales. Ustedes van a encontrar, si hablamos de supervivencia, deben conocer a estas proteínas que son BCL-XL o BCL2, que forman parte de todos los sistemas de apoptosis, regulación de la apoptosis. Aumento de la secreción de interleuquina 2, que acuérdense, es re importante para la expansión clonal al final. Las ciclinas inhibidoras del ciclo celular. Dentro del proceso de reconocimiento del antígeno, piensen ustedes que las células tienen que tener tiempo para que ocurra la expansión clonal. Entonces hay un gap, ¿sí?, donde es regulado también por otras citoquinas que evitan que las células de inmediato partan y empiecen el ciclo celular, sino que tienen que realmente reconocer muy bien el antígeno y luego de eso inducir a la expansión. ¿Listo? Y por vías de transmisión de señales, principalmente por diferentes citoquinas, es que se empiezan a diferenciar los linfocitos y las células de vida. Entonces, esta interacción entre CD28 y B7, que es una familia en realidad, ¿okay?, de proteínas, es muy importante para activar ciertas funciones celulares dentro del sistema inmune adaptativo. ¿Okay? Con esto, creo que importante es que cuando entonces hablamos de supervivencia, proliferación, diferenciación de linfocitos T, está claro que esta interleuquina es muy importante dentro del reconocimiento de la célula presentada de antígenos y del linfocito T. ¿Listo? Entonces, IL2 deben sí o sí saber cómo funciona y cuándo se activa. Entonces, dependiendo del complejo mayor de histocompatibilidad que reconozca a las células T, recuerden que hay ciertas proteínas accesorias, proteínas como CD4 y el complejo CD3, que es muy importante para estabilizar esta región que es el receptor de las células T y que va a permitir a su vez reconocer el antígeno y establecer una relación con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y que, si se fijan acá abajo, estas proteínas CD4 tienen otras proteínas más en citosol que van a permitir la activación de cascadas de señalización para activar el linfocito. ¿Listo? Eso en las dos, tanto para TCD4 como para TCD8. Entonces, si hay proteínas que permiten activar río abajo a cualquiera de los dos tipos de ¿okay? Dentro de esto, importante es que para que se active todo ese complejo proteico hay varios pasos. Dentro de eso, cuando yo tengo la célula presentadora de antígenos, tengo una proteína de membrana que se llama ICAM1, y que ICAM1 es importante porque va a aumentar la afinidad de la interacción con las células T, mediada por esta proteína que se llama LFA1. ¿Se acuerdan cuando vimos movimiento y migración? ¿Por qué era importante LFA1? Para su examen, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije que tienen que saberse muy bien todas las proteínas de desplazamiento y de activación? ¿Y qué hace el ICAM1?
aquí entran a juego varias proteínas importantes. CD8 o CD4, esto depende del linfocito, ¿cierto? Y además está otras proteínas más, CD2 y CD58. ¿Listo? Que estas lo que van a hacer es realmente generar una interacción mucho más estable entre digamos, el complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de las células T. Posteriormente viene la coestimulación, y la coestimulación, acuérdense que lo acabamos de mencionar hace un par de minutos, es indispensable para la activación, ¿cierto? Cuando hablo de coestimulación, entonces es que interactúan las proteínas CD28 con la B7. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque esa interacción río abajo es la que le va a activar a toda la cascada de señalización que genera supervivencia, diferenciación, proliferación celular. ¿Listo? ¿Listo? Y importante que dentro de esa interacción pues hay ciertas interleuquinas que son liberadas y que también son esenciales para el proceso de diferenciación de este linfocito. Ok, entonces, dentro del grupo de las B7 hay varias, ¿cierto? En esta tablita, es un libro, están resumidas, no es necesario que se sepan todas, con que se sepan qué hace B7, con quién interactúa y qué hace cuando interactúa, y es suficiente, ¿vale? ¿Ok? Para que no se estresen tanto y no les haga el examen en un año. Pero cada uno de ellos, si se fijan, es capaz de interactuar con diferentes receptores. Entonces, por ejemplo, lo típico es este receptor, el CD28, con el B7-1. ¿Okay? ¿Y qué va a hacer? Principalmente la activación de los linfocitos T vírgenes. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta molécula que es TCTLA, es muy importante porque está involucrada en la inhibición de la activación de los linfocitos T. Y esta molécula incluso se la utiliza como terapia. ¿Por qué? Es un blanco terapéutico. Esa es pregunta de examen, ¿vale? Cooperadores foliculares, y aquí me voy a detener. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un linfocito T1, T2, T17 y un linfocito folicular? Eso lo tienen que saber. Entonces, T1, ¿por qué es importante? Comentó ahí. Están más en neuro que en inmuno. Y entonces, esto es fácil. Cuéntenme, eso lo tienen que saber, así como los tres. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero sí es importante que entiendan al menos la diferencia entre esos cuatro. ¿Ok? Emilio, ¿sabes qué hacen los linfocitos T cooperadores foliculares? Te doy 10 puntos al examen. A ver, recuperadores sé que. Foliculares. ¿Son los mismos? Los T foliculares. Foliculares es lo que error. Te lo perdiste, ni modo. Nada, y luego están los PD que inhiben la activación de los linfocitos T. ¿Listo? Entonces hay varios, con esto es importante, hay varios proteínas de la familia B7 que reconocen ciertos receptores y que cumplen diferentes
células dendríticas, ¿ok? Y como estas células al final cuando interactúan con los linfocitos T permiten la liberación de citoquina L2. ¿Por qué es importante la citoquina L2? Porque cumple tres roles dentro de todo el sistema inmunológico que se discute aquí. Es factor de crecimiento, ¿okay? Es factor de supervivencia, y esto es bien importante cuando hablamos de las células TREG, ¿okay? Y es importante en la diferenciación de los linfocitos T. Estas son como las tres actividades de IL2. Dentro de eso, recuerden que la interacción entre la célula dendrítica y el linfocito T está mediado por esta proteína, que es la CD40, y que en interacción con el ligando CD40L, ¿okay? Va a generar la activación como tal del linfocito y con este la liberación de citoquinas. ¿Para qué? Para proliferación, supervivencia y diferenciación. Fácil, ¿cierto? Ok. Entonces, dentro de los procesos ya de cuando hablamos de células efectoras, cada una de los pasos para llegar a tal fin, ¿vale? Siempre hay un proceso de remodelación de proteínas receptoras del lugar, ¿okay? Entonces, cuando ocurren las primeras horas, estamos hablando de infección, un factor de transcripción importante es el CFOS, ¿okay? ¿Por qué es importante ese factor de transcripción? ¿Cómo? Todavía no, eso es horas después. ¿Qué hace el CFOS? Estamos hablando de primeras horas de inicio de infección. Hablamos de remodelación de membrana y de receptores. No, pues claro, es un factor de transcripción. No, pues todavía no. ¿Quién activa? Diferenciación de linfocitos. Sí, pero no, estamos antes de eso. Es que sí es importante cuando se activa CDS, pero la F se
identifica con quién? Con linfocito T. Pues aquí ven que hay un pic grande y que posterior a ese aparece otro pic más que es de CD69. ¿Listo? CD69 es muy importante porque lo que va a hacer es disminuir la cantidad de SIPR1, pero en el timo, porque apenas está presentando el antígeno. ¿Se acuerdan que les dije que era importante mantener las células un tiempo en el timo para que reconozcan bien y se active bien las células? ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo baja esta célula, pues tengo baja afinidad, perdón, y no van a poderse desplazar. Pero tampoco empieza el proceso de proliferación. Luego de este tiempo, fíjense que las CD69 bajan y entonces aumentan las cantidades de SIRP. Y esto es muy importante mantenerla activa casi que todo el tiempo. Si las células, los linfocitos la tienen constantemente activo para poderse desplazar, que es como la gasolina que tiene la célula T, es esta proteína. ¿Listo? ¿Pero qué hace el Fox? Pues entonces ya les conté la parte de después. ¿Pero qué va a pasar antes? Ya, ok. Y las ABC. Ya, ok, sí, es propia de la APC. Sí, luego se viene el IL2, que es para la reacción de las células líquicas de los linfocitos. Como que coge y lo van a hacer, come la niña. No, lo que tienen que pensar es, ok, una célula dendrítica reconoce el antígeno y ¿qué hace con él? Lo lleva. Lo presenta. ¿Y dentro de ella qué pasa? ¿Así nomás? No. Lo procesa, ¿cierto? Entonces el Fox está involucrado en esa parte del procesamiento. ¿Cómo lo procesa? Desde de pistas, dentro del retículo. Sí, activa toda la cascada enzimática. ¿Para qué? Para fagocitar y posteriormente llevarlo a dónde? Al complejo mayor de su compatibilidad, chiquillos. Si no, ¿cómo va a presentar a PC si no tiene ni el receptor adecuado para diferenciar el virus? ¿Ya? Segunda cosa para su examen, o 10.000 cosas para su examen. Okay. Tienen que saber muy bien cómo se procesa el complejo mayor de compatibilidad de tipo 1 y 2, ¿sí? Cómo reconoce el antígeno, qué proteínas están involucradas dentro de ese proceso, dentro del retículo endoplasmático o cuando hablamos de vesícula. ¿Okay? ¿Estamos? No se ría. Ok. Y entonces, posterior a eso, se genera ahora sí la formación de esta proteína que es la CD4, que esa se va a juntar con la CD40. ¿De quién? De la célula presentada del antígeno, ¿cierto? Y literal, ese SPRAM como que gatilla la activación y ahora sí empieza la proliferación como tal, la amplificación de células infectoras, que se llama expansión, y finalmente se controla la respuesta. Es bien sencillo. ¿Listo? Después de días de infección, lo que sí van a encontrar es que, y esto no hay mucha explicación, por qué las células de CD28, por ejemplo, incluso tienen el 2 o 3 veces más de número de células que, por ejemplo, los linfocitos de CD4. ¿Okay? Entonces, no se sabe, pero sí que posiblemente dentro de los primeros días de infección hay un pico enorme, como ven, y esto tiene mucho que ver con el comportamiento posterior a los días de que haya más células T que TCD8, perdón, que células TCD4. ¿Listo? Pues esto es algo muy importante. Ok. Entonces, esta gráfica les muestra la regulación del receptor de la expresión por la interleuquina 2, que es lo que hemos hablado, ¿vale? Entonces, acuérdense que
y L2R beta gamma C, sino alfa beta. ¿Y eso qué va a pasar? Que aumenta ahora sí la afinidad por el complejo mayor de compatibilidad. Estamos hablando de un KB de 10 a la menos 11. ¿Okay? Es mayor afinidad y por tanto, ahora sí, proliferación de los linfocitos. ¿Listo? Les estoy hablando de justo esta parte. ¿Listo? Entonces yo tengo un pic de IL, recambia el receptor, aumenta la afinidad y ahora sí ya puedo inducir a la proliferación. ¿Listo? Todo esto, fíjense que en realidad es interacción del ligando-receptor y cuán afín es uno con otro para poder activar tanto las células B como las células T. Literal. ¿Listo? No hay mucha ciencia en esto. ¿Ok? Algunas acciones biológicas de la interleuquina 2, una es la proliferación y el mantenimiento de linfocitos T reguladores, eso estoy hablando de las TREC, ¿sí? Acuérdense que la IL2 es un factor de supervivencia, ¿okay? Por eso tiene una relación importante con las células TREC, y la otra contraparte, que es la proliferación y diferenciación de células T efectoras y de memoria, porque acuérdense, las otras dos funciones de IL2 son la proliferación y la diferenciación. ¿Sí es sencillo? ¿Listo? Bien. Hasta aquí, generalidades. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué ocurre cuando ingresa un patógeno? Las células dendríticas lo reconocen, lo procesan y lo van a presentar. ¿Ya? ¿Por dónde se desplazan esas células hacia el timo? ¿Pero por qué parte? Antes de entrar a los vasos. ¿Por las fibras? ¿Quién las produce? Los fibroblastos. Sí, muy bien. Ya, llegan a vasos, entran por qué vía? Aferente. Y ahí adentro, ¿con quién se encuentran? Con los linfocitos de Wilhelm, ¿cierto? Y dependiendo de lo que traiga el bicho, puede ser que active células T CD4 o T CD8, ¿cierto? Si estoy hablando de T CD4, ¿qué tipo de microorganismo es? Y si estoy hablando de CD8, intracelulares, ¿cierto? Listo. Entonces, en la célula dendrítica se presenta con el T virgen. ¿Qué va a pasar en primer lugar? ¿Qué pasos? Primero, la adhesión, ¿cierto? Bueno, eso no es porque sí. Una adhesión. La adhesión, ¿por qué moléculas estaba mediado? Por ICA y NFA1. ¿Listo? Posterior a esto, entonces, viene otro evento. ¿Cuál es? La unión de coestimuladores. ¿Cierto? ¿Cuál es? CD28. Siguiente paso. CD40, CD40L, ¿cierto? CD40, ¿a quién pertenece? Células. CD40L. Linfocitos. Listo. ¿Qué pasa cuando todo ese complejo está bien formado? ¿Quién se activa? La vía PI3, las MAP-quinasas en general. Y entonces, ¿qué tres tipos de respuesta puede dar? Proliferación. ¿Mediados por qué molécula? Por interleucina. Fácil, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de las respuestas mediadas por linfocitos TCD4, ¿de qué tipo de microorganismos es que estamos hablando? Extracelulares. Es decir, que yo aquí voy a tener un intermediario. ¿Quién es el intermediario? ¿Cierto? Ya, entonces ya con eso vamos a ver. Déjenme ver porque creo que esto, a ver, déjenme chequear. Ok, listo. Entonces, acuérdense que dentro de la diferenciación de células
básicamente nos estamos refiriendo al papel importante que desempeña. ¿Cuál es el papel de las TH1? En general, ¿por qué son importantes? Son principales para nosotros. Intracelulares. Ya, ok. ¿Y por qué? ¿Qué moléculas son importantes dentro del reconocimiento de patógenos internos? El TH1 va a producir citoquinas proinflamatorias como IFN, TNFA y IL-2. Así es, ¿cierto? Ahora pregunta, ¿esas moléculas que tú me dices también las producen los macrófagos? ¿Está bien? No, sí, está bien. Y no es propia solo de las células dendríticas, De las células sino que también de parte del sistema inmune. ¿Se acuerdan? Por eso algunas TH estaban relacionadas con el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, las células de la principales son los macrófagos y las principales reacciones inmunitarias son la activación de este tipo de activa a la para que incluya, exactamente. ¿Listo? El siguiente, o en la siguiente subpoblación es la TH2 y está asociada principalmente a infecciones por parásitos, ¿cierto? Principalmente mitos. ¿Okay? Y dentro de esto, muy importante, la generación de o la activación de linfocitos B que secreten IgE. ¿Okay? Dentro de esto, las citoquinas importantes de esta subpoblación son la interleuquina 4, la 5 y la 13, dependiendo del patógeno que ingrese, pues hay diferentes interleuquinas que se activan. Luego está la interleuquina 17. ¿Por qué esta es importante? Exactamente. ¿A qué se dedicaban los neutrófilos? Exacto. Son las células más abundantes del sistema inmunitario, así que definitivamente cuando estas células, cuando hay una infección, digamos, local, estas células son capaces de activar, reclutar eficientemente los neutrófilos y por tanto eliminar al patógeno, que es una vía muy importante de algo que se llamaba bleaching, ¿sí? Que es la limpieza como tal del patógeno dentro de donde ocurrió la infección. ¿Okay? Y los TFH son importantes porque van a secretar varias interleuquinas, una muy importante, la interleuquina 21. ¿Y por qué entonces la interleuquina 21 es importante? ¿Por qué? Por los linfocitos B. Dice ahí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué relación tienen? ¿Cuál? La 21. Que eso en realidad es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, pero piensen, ¿por qué es importante? ¿De qué? Aparte de activar las eficaces, ¿qué pasa? ¿Qué le hacen a las células de antes de eso? Cambio de isotipo. Sí, los reclutan y los activan. Así es. ¿Listo? ¿Fácil? Entonces ya. Las TH1F, ¿por qué son importantes? Para patógenos intracelulares. Dentro de eso es importante esta citoquina, interferón gamma. ¿Por qué es importante el interferón gamma? Porque induce a que los macrófagos engullen. ¿Qué hace el TH2? ¿Por qué patógenos se encargan? Parásitos, como el mitos principalmente, ¿cierto? Y interleuquinas importantes, y el 4, y el 5 y el 13. Cuando hablamos de TH17,
reclutan neutrófilos, ¿ok? Claro, claro. Siempre van a estar, pero esos son los que te dicen, oye, ven acá es que te necesito. Eso es prácticamente ya lo quiero. Y los TFH. Sí, pero ¿qué hacen? Activan A las linfocitos B. fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el más abundante de todos estos? ¿No? Bien. Entonces ya con esto, ahora sí voy a esta gráfica. ¿Listo? Estamos hablando de linfocitos TH1 o de linfocitos TH17. ¿Y qué tipo de infección? ¿Y esta? Ya, sí puedo hacer esto, pero ¿qué hace? Activar y reclutar neutrófilos. Entonces, ¿qué les está mostrando aquí? Ese es un macrófago. Ok, entonces estamos hablando de TH1. ¿Qué pasa con los macrófagos? ¿Pero qué citoquina representa? Interferón. Gamma, ¿cierto? Si estamos hablando de TH17, no, ustedes están listos para el examen, me sorprenden. Acuérdense, si el 17, ¿por qué creen que se llama el TH17? Porque es el único que secreta este tipo de interleuquina, es muy especial, ¿vale? Al final, cualquiera de estas cosas activa macrófagos, para muerte celular o secreta factores inflamatorios para inducir la muerte y el rápido. ¿Listo? Cuando hablamos de células infectadas con microorganismos de antígenos en citoplasma, ¿de qué tipo de células estamos hablando? De 8. ¿Qué? A ver. Pregunta de ¿qué pasa si una persona tiene baja cantidad de interleuquina 17? ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a poner el 17 recluta los neutrófilos. ¿Okay? No va a haber, si no está la interleuquina, no van a los neutrófilos, no van a sacar a morir. Como son animales más abundantes, o sea, la primera línea, por ejemplo, hay infecciones no tenemos, no va a pasar nada. ¿Ok? ¿Y están expuestos ante el paciente? ¿Qué tipo? ¿Cuáles? Bacterianas o fúngicas. Entonces, por ejemplo, en personas como ustedes vean, hay una enfermedad que se llama el síndrome de Jude, ¿ya? Que tiene una relación directa con anormalidades en la interleuquina 17, ¿ok? Y esas personas principalmente generan anticuerpos anti-IL-17, ¿ok? ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Pues que a su vez van a desarrollar fácilmente no solo la autoinmunidad, sino infecciones recurrentes de candidemia. ¿Qué? Candidemia. Infecciones por patógenos oportunistas como el octógeno. ¿Listo? Entonces, importante la interleuquina 17 y su relación. Muchas de las enfermedades autoinmunes sí afectan a la interleuquina 17. Entonces, dentro de la respuesta inmunitaria mediada por células CD4 hay diferentes pasos
que están en su gráfico. Okay, el reconocimiento de antígeno y la inducción de respuesta en órganos linfáticos, la proliferación y la expresión de linfocitos T, los linfocitos T CH4 se diferencian, van a circulación y luego migran y posteriormente generan la activación inmunitaria. ¿Listo? Lo mismo ocurre con las células células T de CD8. Jude Bellingham. Ah, yo pensaba que era como. Ok. Nada, rapidísimo. Entonces, ¿cuándo es que les puede dar el examen? Jueves. Ya podemos tener la clase, sí. Que me falta El martes. Y ese es un repasito. hoy prácticamente